Listo. Muy buenos días. Vamos a hablar esta vez en este video con mi compañero Alexis. Vamos a hablar sobre nuestro amigo Steve Jobs, que con él hizo un discurso admitiendo que nunca se había graduado de la universidad. Y este evento es lo más cerca que ha estado de una graduación académica, siendo que era un hombre tan importante, nosotros que lo hemos visto en algunas conferencias, algunas entrevistas, pero en este discurso él se centra en tres historias personales que ofrecen lecciones sobre la vida y el trabajo. A lo largo de esta charla con mi compañero vamos a entrar en contexto de este análisis de esta charla de ese discurso que dio Stephen Hawking. Primeramente, él habla de los conectar los puntos. Cobb relata su decisión de dejar la universidad tras 6 meses. Al no verle un propósito y no querer gastar los ahorros de su padre, al abandonar las clases obligatorias, pudo entrar como oyente en clases que realmente le interesaba, como la de caligrafía. Y es como todos nosotros, hay materias que no nos gustan, hay materias que a veces no hace parte de nosotros, pero él en esta ocasión entró a caligrafía. Hablando de conexión, en ese momento la caligrafía no parecía tener una aplicación práctica. Sin embargo, 10 años después, fue la base para que los Machine Trends, tipos de tipografías bellas y proporcionales, algo que Windows luego le copió. Entonces, algo que le sirvió después de 10 años. Entonces, es algo que nosotros podemos tener que nos va a servir después, en el momento y no lo veamos. Entonces, él nos deja una lección de este punto, que dice, no puedes conectar los puntos mirando hacia adelante, habla él, solo puedes hacerlo mirando hacia atrás. Debes confiar en que nuestro instinto o destino conectará las experiencias de nuestro futuro. Y eso sí lo tenemos claro. Lo que hoy hagamos, tenemos un futuro con una recompensa, digámoslo de esa forma. Bueno, seguidamente Jobs cuenta que como fundó Apple a los 20 años en un garaje y que a los 30 años con una empresa que jamás iba a imaginar de unos aproximadamente $2.000 millones. Cuenta él que fue despedido de su propia compañía tras una disputa con la junta directiva, es decir, con sus cofundadores, con sus amigos, con quienes empezó todo este proyecto de su empresa. Aunque fue devastador para él y publicó como tal, descubrió que aún amaba lo que hacía, que era lo que más le apasionaba, que era el tema de la informática, de conectar a la gente, de innovar. Él también menciona que lo que le ayudó a seguir adelante fue mantener su propósito, mantener su idea inicial, no dejar de persistir hasta lograr sus objetivos. Además, nos habla que a veces pues, la vida te da un duro golpe, así como un ladrillo en la cabeza, pero pues por eso no debemos dejar de persistir, dejar a un lado nuestros objetivos, nuestros sueños, y que la única forma de hacer un gran trabajo es hacer algo que nos gusta, hacerlo de forma apasionada, no hacerlo porque sí, hacerlo solamente porque nos nace. De esta forma, Jobs pudo concluir de que lo que uno se propone lo puede lograr solamente con dedicación, con amor y con paciencia. Asimismo, Jobs afirma de que todo este proceso le sirvió a él como, un, como una historia de vida que puede, bueno, que pudo en su momento
contar y ayudó a muchas personas a poder, a poder conectar sus ideas, a poder dejar, bueno, seguir sus sueños, persistir por sus metas, eh, ayudando así a muchas personas y sirviendo como una historia de vida, de superación y de compromiso. De este discurso que él nos da, la muerte. A muchos de nosotros nos atemoriza la muerte. Y él dice que sobre una cita que leyó a los 17 años, dice, si vives cada día como si fuera el último, algún día tendrás razón. Es algo que da miedo, ¿no? Levantarnos el día de mañana y saber que vamos a morir. Tenemos como si una recompensa de lo que nosotros hacemos, del día de levantarnos, nosotros con la incertidumbre que el día de mañana no estemos. Eso es un regalo. Y él lo vive de una perspectiva que menciona su diagnóstico de páncreas un año atrás, que enfrenta la muerte, que le ayuda a entender que esta es la mejor invento de la vida, que pues el agente de cambio, que elimina lo viejo, dar paso a lo nuevo. Y nos da una lección, que nosotros tenemos un tiempo limitado en esta tierra. Tenemos un tiempo que se agota, un tiempo que a veces todo se acaba. Y lo más importante, que a veces, a pesar de tenerlo todo, de la cuestión económica, tener una buena familia, un buen trabajo, un buen estudio, lo importante es el tiempo de nosotros de vida, que el tiempo no es limitado, hoy se acaba, y que lo que hemos conseguido, ahí se acaba, es para otro la riqueza. Nosotros como personas no lo, no lo, los gastamos viviendo la vida de los otros, a veces comparándonos, a veces atrapamos un dogma de opiniones que nos llena. Y eso es el problema de nuestro corazón, de tener el coraje y seguir a tu corazón, la intuición, de vivir la vida, de gozarnos cada momento, gozar nuestra vida con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros conocidos, amigos. Amar, gozarnos la vida. Como dice, estar en el presente. A veces cosas que hemos hecho en el pasado nos afectan. O hay cosas que estamos esperando vivir en el futuro, nos afectan. Pero realmente lo que quiere Stephen Hope es vivir el momento. Hoy es el presente. Y como la palabra dice, un presente es un regalo. Y para él era un regalo ese tiempo. Y él después de enfrentarse con este páncreas, con este cáncer de páncreas, él sabía que iba a morir. Y comenzó a vivir y a entender que el mejor regalo era la vida. Así es, David, a veces la vida nos pone situaciones difíciles en, en nuestro camino. Quizás en el momento menos esperado nos llega una enfermedad terminal, algún familiar, un familiar muy cercano, no sé, nuestros padres, nuestros hermanos, pueden fallecer. Y este tipo de situaciones, lo que nos menciona Jobs y lo que podemos percibir de su reflexión, es que estas situaciones no deberían estancarnos, dejarnos ahí. Antes, al contrario, aprovechar y valorar la vida, seguir adelante, tratar de no persistir por nuestros sueños y además de eso, tratar de buscar un camino, creería que ligado a la fe, a Dios, para poder seguir adelante, que también es una buena alternativa a este tipo de problemas que a todos nos puede llegar. La muerte te puede llegar en cualquier momento y como Job lo dice, hay que aprovechar cada día como si fuera el último. Además de esto, David, quería pues preguntarte que si te has dado cuenta de que a veces nos sentimos raros, no sé, de pronto quizás estudiando algo que no es lo que queremos, quizás aprendiendo, bueno, deseamos como aprender algo más,
diferente a lo que estamos estudiando. No sé si quizás te ha pasado esto. Como Jobs habla de que como entra a una clase de caligrafía, que no tenía nada que ver con lo que él estaba estudiando como tal, me hizo pensar pues en nosotros como ingenieros, próximos ingenieros forestales, que quizás sí es o no es lo que de alguna manera queremos estudiar o culminar. Además de esto, pues Jobs nos dice que como tal, este tipo de situaciones uno las debe tener muy presentes para poder seguir y asimismo cumplir nuestros objetivos y perseverar al culminar nuestras metas. De esta forma, pues lo diferente es que a veces no se conectan los puntos, no conectamos los puntos como personas y quizás de alguna manera estas situaciones nos pueden tener repercusiones más adelante. Por ejemplo, lo que te digo, quizás lo que estamos estudiando en este momento puede o que puede ser o no puede ser lo que va a definir nuestro futuro, define nuestro futuro, o quizás era esto lo que sí nos gustaba o nos gusta estudiar. Pues no sé, David, en tu caso, si a veces sientes que ingeniería forestal o específicamente alguna materia en específico, aparte de la carrera, has querido como estudiar, aprender más o te llama más la atención. Viendo el caso de Stephen Hawking, tú me pone a pensar, ¿no? Que a veces entramos a la universidad, entramos con otra perspectiva, ¿no? Que vamos a ser ingenieros, que nos vamos a dedicar a, al bosque, a buscar al agua. Pero uno me ponía a pensar, algunas materias no funcionan, algunas cosas no funcionan. Pero si nos vamos a la perspectiva del tiempo atrás, vemos que nosotros, de todo lo que hemos visto, de lo que hemos soñado, lo que hemos ayudado, siempre tenemos un aprendizaje que hoy lo podemos solucionar. Tenemos a veces el ayudar a las personas. A veces dice, yo no quiero estudiar para, para cuestión de salud, esto, pero las cuestiones que yo he visto, que a veces el destino te cambia y apareces en otra área. Por eso decía, por eso dejó pensando Stephen Hawking cuando habla sobre caligrafía, que tiene que ver con un tipo que después más adelante se comienza a hacer tecnología, un tipo de tecnología. La caligrafía pareció un punto más inútil en el mundo, en ese momento. Pero si nos vamos a más adelante, hubo una circunstancia que le fue tan importante que, ¿qué pasó? Windows toma esa parte que él hizo. Y entonces, hoy lo que aprendemos, que a veces aprendemos no en la sala de clases, que a veces aprendemos es más en la calle, con los amigos, con las personas. A veces aprendemos lecciones de vida que nos dan los conocidos, que aprendemos más. Y eso lo llevamos a más adelante, a tener experiencia y decirle, no, yo no voy a hacer eso porque él hizo eso y lo hizo mal. Entonces, o alguien lo hizo bien, yo quiero aprender eso porque más adelante. Entonces yo veo que él le da una libertad de estar pensando cuadriculadamente, que si lo que hoy aprendemos lo vamos a utilizar. Exacto, es verdad. A veces uno siente que no está estudiando algo que le parece o algo que quizás tiempo atrás jamás imaginaba que iba a estudiar. Es, quizás uno en este momento piensa que está perdiendo el tiempo o al contrario, pero nos miramos a nosotros que estamos en, como decimos, en un semestre culminando como tal nuestra carrera, midiendo rodales, ya por último, analizando la parte de biometría, pero a la vez estábamos metidos con el desarrollo de las aplicaciones, que quizás ese podría ser nuestro gusto. A veces me pregunto que si no estamos abarcando mucho,
pero en sí, la, la reflexión y lo que en mi caso he aprendido de Jobs, o el video, su discurso, es que de alguna manera eh, lo que estamos haciendo, hacerlo de la mejor manera, uno, y lo otro, hacerlo con la mejor actitud para poder así lograr cada uno de los objetivos propuestos. Quizás como decía él estaba estudiando algo que en su momento no era lo que quería. Se desvió de ese camino, tomó otras decisiones que de alguna manera pudieron mejor, bueno, en este caso mejoraron su vida como tal, pero pudo haber sido lo contrario. Entonces, a lo que voy es que también si uno no se arriesga, no toma decisiones, pero sin impulsos, decisiones de alguna manera que uno vea que le van a aportar, que le van a servir mucho más adelante, podrían cambiar nuestra vida, nuestro estilo de vida. Y a su vez, pues quizás nuestro futuro sea eso, o quizás no. Es algo indeciso, pero si no tomamos la decisión, no lo vamos a saber. Solamente esa es la única forma de saber si es o no es lo que queremos, o si es lo que, lo que sentimos o no lo es. Así que es algo pues que es como recíproco en el sentido de que eh, si das, lo vas a recibir, pero pues si no das, no sabes si vas a recibir o si lo vas a hacer. Entonces, por ese lado, compañero, eh, tu aporte me parece muy acertado y quizás ese puede ser uno de los puntos fundamentales de esta reflexión que Jobs nos compartió en su discurso. Sí, algo ahí de razón. Lo que tú dices, que es exactamente eso. Que algo que debemos recalcar es y que no podemos conectar los puntos mirando hacia adelante. Eso es como que hablamos en presente, ¿no? No podemos saber hoy exactamente cómo ese labor, ese trabajo que tú estás haciendo, se va a mezclar con el conocimiento que vas a tener entre 5 años. Digamos, hoy lo que aprendiste, digamos, como en la clase de higiene, de cuestión de seguridad, ¿qué puede aportarnos entre 5 años? ¿Qué nos puede mezclar lo que hoy aprendimos de hablar de insectos, de plagas? ¿Qué puede aportarnos más adelante? Y eso es lo que son. No miremos, no podemos conectar los puntos mirando hacia adelante, sino hoy. Aprovechar los momentos, los conocimientos, aprender de todo mundo. Solo cuando entendemos en el futuro, mirando hacia atrás, diremos, claro, necesitaba aprender más de esa razón para revolucionar mi conocimiento en el área forestal. Entonces es muy certero aprender hoy cosas nuevas, para que mañana va a dar fruto. Exacto, esa perspectiva es muy acertada. Quizás quita un poco la presión de tener o tenerlo todo mmm, calculado ya mismo. Es decir, que a veces pensamos de que si hacemos algo, al otro día vamos a tener el resultado. Y esa no es ese no es el lineamiento, esa no es la idea. Quizás sí, quizás no, puede ser. A veces no lo sabemos, pero la idea y lo que nos dice Jobs es que trabajemos, persistamos y logremos así nuestras metas, nuestros objetivos. Jobs dice que hay que confiar en algo, en el instinto o el destino. Entonces, creo que es algo muy acertado en cuanto al instinto. A veces hay situaciones en las cuales por instinto
hacemos o tomamos decisiones que nos pueden salvar incluso hasta la vida. Entonces, es ese tipo de situaciones que quedan marcadas por esas simples decisiones que el subconsciente nos dijo o que lo hicimos por instinto y asimismo nuestro destino pudo haber cambiado o cambió en ese momento, después de haber tomado esa decisión que marcó quizás esa parte de nuestra vida en ese momento. Y asimismo, pues, el hecho de tener pues todo ya calculado y un ejemplo, uno a veces dice, no, en 5 años, en 10 años voy a tener mi casa, mi carro o quizás mi doctorado, voy a tener, bueno, cosas materiales X. En cierto modo, ese tipo de pensar es acertado en el sentido de que podamos conectar los puntos, como lo decías, David, llevar nuestro lineamiento, no desviarnos y mantener así nuestro objetivo para poder lograr nuestras metas. Importante que pudimos hablar y que nos causa curiosidad es lo que me marcó de, o sea, de escuchar esa entrevista, mejor dicho, ese discurso, es que él dice que el tipo de tipográfico de lo que es el Mac, que cambia de computación para siempre. Y entonces el Mac no nace en una junta de ingenieros, de gente importante, de gente estudiada, sino de un gusto de la estética que apareció de esa clase inútil. Apareció, dice él mismo, dice que apareció en sus clases de gramática. Y uno dice una clase inútil podría ser. Y eso me hace pensar que nuestra formación aquí en la Universidad del Cauca es que a veces no es solo aprender fórmulas, aprendernos nombres científicos, aprendernos dogmas que nos enseñan de cómo comportarse, cómo ir, sino cultivar esa intuición de qué es lo que realmente nos apasiona, qué es lo que nos apasiona, qué es lo que nos está llamando la atención, qué es lo que podemos cambiar este mundo. Y podemos salirnos de los inventarios forestales, podemos salirnos de la cuestión estadística, de salirnos del cálculo, de los cálculos, sino algo que puede cambiar, transformar nuestras vidas y transformar la vida de los demás. Así es, David, esto tiene sentido. Es como si cada clase, cada trasnochada y cada proyecto fuera una semilla. Eh, Viéndolo de este modo, pues no sabemos que si esa semilla que en su futuro podría ser un árbol va a salir o se va a morir. Pero hay que confiar en que esa semilla va a seguir, va a percibir y quizás ya no va a ser solamente un árbol, sino que más adelante puede que sea un bosque grande, bien plantado, y así mismo es la vida. Uno a veces, cualquier decisión que toma en su momento te puede marcar toda tu vida. Puede que esa decisión se convierta en la mejor decisión que tomaste en ese momento, pero también puede ser que no. Y lo que hemos venido diciendo, David, a veces estas decisiones se toman por instinto o por impulso solamente. Y esa no es la idea. La idea es que tratemos como de conectar, como dice Job, conectar los puntos para que todo tenga un lineamiento, todo tenga sentido. Y pues bajo este pensar, todo vale la pena. A veces nos arrepentimos de decisiones que quizás no, no fueron las mejores, o sea, no fueron tomadas de la mejor forma, pero la idea es sacar lo mejor, sacar como esa parte que nos sirva de aprendizaje, que nos sirva más adelante para no cometer quizás ese mismo error, o si fue una decisión muy bien tomada, pues quizás para poder
seguir de ejemplo esa forma en que se hizo o quizás eh, para poder mantener y llegar así a nuestra meta. Claro, exacto. Es una cuestión de fe de nuestro propio proceso, de nosotros mismos. A veces no lo tenemos fe, pero dice tener fe de nosotros mismos. Y precisamente para profundizar en eso, vamos a hablar de unas preguntitas, de unas reflexiones que me gustaría que revisáramos ya para ir como culminando con nuestra charla. Quise que para conectados, estamos en lo que estamos haciendo. Usted dice, una preguntita dice sobre la utilidad del conocimiento. Dice, Job entró a caligrafía conjunto con gusto, siendo la base del diseño de Apple. Dice, hablando de eso, ¿cuál de todas las materias o temas raros que hemos visto en la carrera crees que podría ser una clase de caligrafía en el futuro? ¿Qué crees tú, a tu parecer? Pues muy buena pregunta, David. Creería que en el futuro pues viendo cómo está transcurriendo el ámbito forestal, una de las materias o los temas raros que uno los ve que podrían ser muy importantes y se destacan y se vienen destacando ha sido los sistemas de información geográficos. Estos sistemas eh, son de muy gran apoyo en nuestra carrera y quizás de mi punto de vista en ese momento cuando miré agrimensura no tenía como tan claro que iba a ser esta materia tan importante y tan relevante dentro de la carrera y que podría aportar y ser de muy gran ayuda durante el transcurso de nuestro, bueno, de cuando vamos a ejercer como ingenieros forestales, si va a ser así, porque no lo sabemos. Eh, Además de esto, pues quizás puede que sea el futuro o es el futuro en este momento de la innovación. Entonces, yo creo que ha sido protección, hablar de bichos. Yo creo que eso es como algo fuera de la carrera, que uno dice, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pero es una cosa gustosa que yo decía, bueno, vamos a hablar de insectos, vamos a hablar de moscas, vamos a hablar de hormigas. Y resulta que yo me pongo a pensar, y pues en la vida yo tengo una hermana que es bióloga, yo la hablaba, decía, esa parte te pagan muchísimo trabajar con hormigas. Yo, mirar hormigas, yo sí, me dijo ella. Y decía cosas que digamos que te llaman la atención y yo digo, eso puede servir más adelante en la vida. Claro, sí, son temas que uno en su momento no tiene como esa percepción de, de que quizás pueden que sean muy importantes. Otro tema que es muy importante es sobre la confianza en el propósito, confiar en ese proceso. Él dice, Jobs, dentro de su discurso, que hay que confiar que en esos puntos que conectan, ya sea por el mismo instinto, el mismo, el mismo karma, este punto bueno, decimos que en este semestre, ¿qué es lo que más te hace dudar y qué es lo que estás apoyando para seguir adelante? Es decir, ¿qué es lo que más te hace dudar dentro de la carrera y qué bueno, y qué te estás apoyando para seguir adelante? Ya en nuestro caso, que ya estamos culminando. Ese es lo más, lo que hace dudar a uno. Yo creo que es como la situación, a veces, como que a veces tú ya estás para salir, hay gente que ya salió, está capacitada, está formada económicamente, y a veces lo pone a punto de pensar, ¿será que eso? Y a veces uno dice, bueno, ¿qué es lo que me puede apoyar para seguir adelante? Yo creo que la familia. Pues dice, no voy a ayudar a trabajar por mis padres o por mis conocidos. Entonces dice que con qué nos vamos a apoyar. Yo creo que ese es lo como por la duda es como compararnos con los demás, comparar que los otros ya salieron, los otros ya tienen una carrera, tienen una cuestión económica. Yo creo que eso es lo más, como más difícil, que eso es lo que
pero yo creo que nuestro punto es tener confianza en nuestro proceso. Sí, además sobre la autenticidad, Jobs nos habla de que hay una frase que dice, no dejen que el ruido de las opiniones ajenas ahoguen su propia voz interior. Creo que es una frase muy marcada que uno a veces como persona eh, le pone más atención al qué dirán y no escucha su voz interior. A veces uno se apoya de decisiones o de opiniones de otras personas y a veces uno no sigue esa voz interior que quizás puede que sea lo correcto, puede que sea lo correcto a veces escuchar nuestra voz interior. Ahí creo que nace una pregunta que es muy importante, que no sé, David, si sientes que el camino que estás tomando, en este caso, pues nuestra carrera, es realmente lo tuyo o que estás siguiendo el dogma, como dicen, de lo que otros esperan de un ingeniero. Creo que el futuro lo hace uno. Y muchas veces lo que hablan sobre las opiniones ajenas, eso es fuera. Y yo creo que cada uno tenemos una esencia especial, como lo tienes tú, como lo tengo yo. Ah, eres un ingeniero único, si llegas a ser un ingeniero no igual a los demás. Yo creo que ese debe ser nuestro lema. Ser un ingeniero diferente de todos. Sí, así es. O sea, el hecho de que estudiemos o que seamos los mismos ingenieros forestales no define de que todos tenemos esas mismas capacidades. Quizás puede ser que tú seas mejor en cálculo, puede que yo sea mejor en, quizás en agrofísica o quizás en otra materia. Entonces, eso no nos define tampoco. Quizás esa puede que sea eh, la idea principal sobre lo que dice Jobs, que debemos sí o sí escuchar nuestra propia voz interior. Además de esto, sobre el aprendizaje por curiosidad, si hoy, no sé, pudieras decirle al tiempo, aprender algo que no tiene nada que ver con ingeniería forestal, con seguridad e higiene o inventarios, bueno, en fin, ¿qué harías? ¿Crees que ese punto se podría conectar con lo que estamos estudiando o con lo que venimos aprendiendo día a día en nuestra carrera? Ese conectar los puntos de lo que hoy que estamos viendo, vemos como higiene, me mencionaste. Uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver con un bosque? ¿Qué tiene que ver con una planta, con una semilla? Yo creo que tiene que ver mucho, mucho porque es la cuestión de capacitación de nosotros para ir a cuidar a otras personas que van a trabajar con nosotros, ayudar a los demás. Yo creo que esos puntos algún día se van a ver. Vemos lo que aprendimos cálculos. Uno dice, ¿para qué eso? Pero realmente nos hace el cálculo unas personas, ¿cómo se llama? Unas personas pensantes, lógicas. Que hoy no lo que no vemos, lo vemos más adelante. No, y además de eso, David, yo creo que el tema de, bueno, resaltando lo de cálculo, matemáticas, son materias fundamentales para la vida, no únicamente para las ingenierías o licenciaturas en matemáticas, física, física cuántica, porque las matemáticas y el cálculo están presentes en todo. Para una simple compra, una simple adquisición de algún bien o algo, necesitamos sí o sí hacer un cálculo, mirar nuestra situación financiera. Además de esto, pues, como dice Jobs sobre la mentalidad del futuro, Jobs dice que que sigamos hambrientos, sigan alocados, dice Jobs. Ahora que no vamos, ahora que pues nos vamos a graduar, cómo podemos evitar que el miedo a la estabilidad nos quite las ganas
de seguir experimentando con cosas nuevas como lo estamos haciendo hoy. Quizás este tipo de reflexiones no son tan comunes que se hagan dentro de, de las materias, de los cursos que tomamos, pero son de suma importancia. Creo yo, David, que esta reflexión nos ha ayudado un poco a conectar los puntos, como dice Jobs, a mirar y a mirar qué decisiones que tomamos tienen consecuencias o han tenido consecuencias o, o seguir adelante. Esa creo que ha sido como la reflexión de Jobs en este caso, finalizando los temas centrales que viene siendo el discurso que Jobs hizo. Bueno, yo creo que algo importante, es para ir concluyendo de nuestra reflexión, es que tenemos que tener en cuenta que es que Hu especifica bajo la premisa de conectar los puntos, que nos permite concluir que la formación del profesional no es el proceso lineal ni estrictamente acumulativo, sino un fenómeno de sincronía académica y personal. A lo largo de esta actividad hemos comprendido que cada experiencia, por más aislada o irrelevante que parezca, como puede ser el aprendizaje del lenguaje de programación, siendo ingenieros forestales o estudio de la estética, o en medio de lo que hemos visto, constituye un nudo vital que solo revela un propósito estructural en la perspectiva del tiempo. Así es. En el contexto de nuestra carrera, esta filosofía pues adquiere una relevancia crítica. Nuestra carrera nos ha enseñado a entender sistemas complejos. Cada variable cuenta de que de igual forma Jobs nos dice y nos invita a ver nuestra vida como un ecosistema, como de forma curiosa y la institución pues actual como un motor de biodiversidad intelectual. Apoyarnos como compañeros y apoyarnos de la universidad es nuestro, bueno, por decirlo así, nuestro gran propósito, como se ha venido haciendo y como pues ya venimos culminando como tal la carrera, se ha venido concluyendo también esta, esta invitación que coincide con lo que Jobs nos hace relevancia en su reflexión. La gran lección es que pues no debemos tener temer a la exploración de áreas transdisciplinarias, es decir, que no están asociadas a, a nuestro currículo, a nuestras materias, a lo que venimos viendo tradicionalmente. La innovación pues no nace de la repetición de fórmulas preestablecidas, como lo mencionábamos, que era el dogma, sino que de la capacidad de integrar los puntos de conocimiento que aparentemente son inconexos, que no los conectamos, para así poder generar o solucionar los problemas de base originales que han venido marcando, que marcaron a la sociedad o que nos marcaron como personas, que de alguna manera esto nos han definido, nos podrían definir más adelante como futuros ingenieros. Asimismo, se concluye que la confianza en el proceso es una herramienta técnica tan necesaria como cualquier instrumento de medición. La incertidumbre propia de estar en este último semestre, ya para hacer el trabajo de grado, a las puertas de un mundo laboral, no debe ser vista como un vacío, que vamos con la incertidumbre, sino como el espacio fértil donde la institución debe guiar la toma de decisiones. Al final del éxito profesional, según la visión de Hobbes, no define que la evita el desvío al fracaso, sino que por la
Persistencia de la búsqueda de aquello que amamos, manteniendo siempre la mentalidad de aprendizaje continuo. Si por eso está sintetizada la frase, vivan hambrientos, vivan alocados. Así es. En última instancia, conectar los puntos es un acto de fe racional. La certeza de que el esfuerzo invertido de hoy es el fruto de mañana y las habilidades que hemos adquirido a lo largo de nuestro proceso, en nuestro entorno, él nos ha permitido no solo mm, mantener esos conocimientos o aplicar estos conocimientos que hemos adquirido, sino que ser arquitectos o que nos sirva para ser unos arquitectos de nuestro propio destino profesional, que estas decisiones o que todo este conocimiento que se que adquirimos a lo largo de nuestra carrera, en el caso de nosotros, ya estamos culminando, podamos así mantener nuestros objetivos, que estos conocimientos nos sirvan como un propósito para nuestro destino profesional. Algo para ir terminando, quiero dejar una frase que para concluir dice, al final parece que ser un buen ingeniero no es solo usar un clinómetro o hacer cálculos perfectos, sino tener la valentía de meter en nuestra maleta profesional todas esas cosas que nos apasionan. Aunque nadie hoy más las entienda, ya veremos que se conectan los puntos en unos años. Así es, compañero, totalmente cierto. Bueno, de esta forma concluimos con la reflexión de Jobs, lo que nos ha permitido eh, mantener y, y, recordar todas estas enseñanzas y esta reflexión que él nos ha hecho y aportar a, a nuestra vida profesional, quizás más adelante, para la buena toma de decisiones y mantener los objetivos y así poder lograr nuestras metas. Bueno, chao a todos, felicidades.